Hoy vamos a hacer una charla-conferencia cuyo título es La concepción y maternidad y los hijos. Todo el mundo tiene un conocimiento mundano, material, del proceso de la concepción, de la maternidad y de los hijos. Cualquier persona hoy día está al alcance de la mano poder estudiar todo el proceso. Cualquiera se puede comprar un libro de embriología en el cual estos cursos o estos fascículos que venden por los kioscos, pues se enseña el proceso de cómo se produce la concepción, el embarazo, cómo se produce, cómo se va transformando aquel ser, pero realmente muy pocas personas conocen lo que está ocurriendo a nivel invisible y a nivel interno dentro de todo este proceso. Este proceso a nivel invisible, que es muy bonito y es muy maravilloso poderlo saber, lo podemos explicar gracias a los conocimientos que nos enseña la filosofía Rosacruz, la cual son unos conocimientos impartidos por unos seres espirituales de nuestra propia evolución que han conseguido un estado de evolución muy elevado, han desarrollado los poderes del espíritu, y desarrollar los poderes del espíritu significa poder ver en la memoria de la naturaleza, poder ver en los mundos invisibles, y son capaces de poder ver simultáneamente lo que ocurre en el mundo físico y lo que está ocurriendo en el mundo invisible. Y una de las cosas que nos dicen es que toda acción, todo movimiento, todo trabajo, toda creación, todo crecimiento que ocurre en el mundo invisible es la copia exacta de lo que está ocurriendo en el mundo invisible. Es como si viviéramos en mundos paralelos, no solamente un solo mundo paralelo, hay 2 y 3 y 4, hay hasta 21 mundos paralelos al mundo físico. Y por lo tanto, todo lo que está ocurriendo en el mundo físico es el resultado de una acción que se está produciendo en el mundo invisible. Cuando yo sé que hablar de este tema, de la concepción y la maternidad, al final, cuando lleguemos al final de toda esta exposición, en los asistentes va a quedar una contradicción muy grande, porque claro, hablar de este tema, concepción y maternidad, los asistentes van a pensar en el tema aborto. Ya sabemos que el aborto, pues en la sociedad está admitido, la sociedad cada vez está pidiendo leyes cada vez más amplias para el aborto, y está llegando un momento que hay países en los cuales se puede abortar en cualquier momento. Aquí en España se está pidiendo que el tiempo para abortar cada día sea más largo, y a más pues se está pidiendo el tema del aborto de una manera libre. Realmente lo que vamos a explicar aquí va a crear un complejo de culpabilidad a algunas mujeres, porque como dijo Cristo, la mujer que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Pero vaya, no por eso vayamos a salir de aquí con un complejo de culpabilidad sobre el tema, porque cuando estamos viviendo en una sociedad en la cual estas cosas son permitidas y son autorizadas, y las personas, sobre todo las mujeres, los hombres en segundo término, como es natural, podemos tener muchos complejos de culpabilidad sobre el terreno, por lo menos que tengamos conciencia de lo que está ocurriendo en los mundos invisibles, las leyes naturales tan hermosas y tan preciosas que hay detrás de todo este tema, para que en una próxima vida quizás estemos más preparados, o quizás pueda servir que este comentario a alguna mujer que se le presente la oportunidad o la ocasión de abortar, que se le quede entredicho, y si llega la ocasión ante el dilema que tenga claro si aborta o no aborta. Siempre se ha enseñado a través de la filosofía Rosacruz que el tema del embarazo y la maternidad no es ni más ni menos que una copia exacta o la capacidad creadora que tiene el ser humano. Llega hasta tanta maravilla que resulta que algo tan cotidiano como es hacer el amor, quedar en estado, tener la mujer un proceso de 9 meses y dar a luz un nuevo ser, es tan cotidiano que no nos damos cuenta
de la auténtica maravilla que está ocurriendo. La auténtica maravilla es que ahí nos demuestra la capacidad mayor que puede aspirar el ser humano, que es la capacidad de poder crear un nuevo cuerpo y dar la oportunidad para que un nuevo alma pueda tener la oportunidad de tener un cuerpo para poder desarrollar su vida, tener una experiencia determinada y una cantidad de connotaciones con el resto de la sociedad. Porque a veces una mujer puede decir voy a abortar, pero a lo mejor está abortando a un gran sabio que tiene la solución de un problema, de una enfermedad muy grave, a un gran científico que va a descubrir algo determinado, porque claro, eso no se sabe. Porque realmente este proceso de la concepción y de la maternidad, como el ser humano no está lo suficientemente preparado y la suficientemente inteligencia para poder conscientemente producir este hecho. Hay a nivel mundano ya sabemos lo que es, y a través de los fascículos, a través de la ciencia, podemos ver el proceso, cómo se produce la concepción, cuando se hace la primera división celular, que es al cabo de las 30 horas. A partir de las 30 horas, aquella célula empieza a dividirse, empieza a multiplicarse, pero toda esta multiplicación, al cabo del cuarto día, esta multiplicación se hace en un recinto cerrado. Al cabo del cuarto día este recinto se rompe y entonces las células ya empiezan a anclarse, por decirlo de una manera, en el seno materno, y al séptimo día ya empieza a tener una forma determinada. Y entonces nos encontramos que al tercer mes, que es por eso por lo que muchas personas dicen que a partir del tercer mes ya no se debe de hacer el aborto, pero antes del tercer mes se dice que se puede hacer porque todavía no hay nada, pues realmente en el tercer mes el feto es una copia exacta, ya lo tiene todo al completo, pero lo tiene al completo en miniatura, y a partir del tercer mes hasta el noveno mes lo que va haciendo es crecer. Pero hasta el tercer mes el proceso se cuenta por semanas, y así tenemos que 3 meses son 12 semanas. Pero antes de explicar todo este proceso, quisiera deciros que el cuerpo humano, el cuerpo físico, tal y conforme nos enseña las enseñanzas Rosacruces, es el cuerpo más antiguo que poseemos. Le sigue en antigüedad el cuerpo etérico, después le sigue en juventud el cuerpo de deseo, y le sigue en juventud el cuerpo mental, que es el más joven, por decirlo de una manera. Es decir, joven no quiere decir que tenga 1000 o 2000 años. Es decir, joven quiere decir que tiene aproximadamente cerca de 2 millones de años. Pero el cuerpo físico de carne y hueso es el más antiguo. Y si lo quisiéramos contar en ceros, no tendríamos ceros suficientes para poder contar la cantidad de tiempo que tiene. Pero la naturaleza es muy, muy inteligente. Y todo funciona a través de ciclos. Y la prueba la tenemos en nuestra actuación diaria. Si nosotros queremos aprender un oficio o queremos hacer algo, por decirlo de una manera, nosotros para hacer una cosa a lo mejor tardaremos 7 meses en hacerlo la primera vez. La segunda vez, la misma cosa, vamos a tardar 5 meses. La tercera vez tardará 1 mes, hasta que llegará un momento que aquello que cuando iniciemos tardemos 7 meses en hacerlo, llegará un momento que seremos capaces de hacerlo en 1 día. Pues la naturaleza obra igual, o mejor dicho, los constructores del cuerpo físico obran igual. Lo que ellos han tardado millones y millones y millones y millones y trillones de años en construir, llega un momento en la actualidad que se repite todo el trabajo en 9 meses. Y así vemos que toda persona que quiera estudiar la evolución de la forma del cuerpo físico, nada más que tiene que hacer una cosa: coger 4 elementos básicos de esoterismo, ocultismo, de una enseñanza fiable, porque hay mucha paja en una sociedad actual donde hay mucho ocultismo, mucho esoterismo, pero hay
muchas fantasías, por decirlo de una manera, pero hay unas cuantas en el mundo que funcionan. Y es una suerte poder encontrar con una que realmente explique las cosas tal y conforme son. Pues, teniendo un poquito de conocimiento de esto y comprarse cualquier libro de embriología que explique el primer día pasa esto, el segundo esto, el tercero, el cuarto, aquella persona no necesita tener la memoria de la naturaleza para poder tener una idea exacta de la evolución que ha sufrido la humanidad a través de todo este tiempo. ¿Y qué quiere decir? Que todo ese trabajo que se ha hecho en tanto tiempo es hecho en 9 meses. Y todas las entidades espirituales que han intervenido en la construcción durante tanto tiempo siguen interviniendo en la construcción. Y así tenemos que si nuestro sistema solar o el mundo de la forma y el cuerpo físico fue una de las entidades que actuaron para la construcción del cuerpo físico, fueron las 12 entidades zodiacales, que fueron las que completaron el trabajo, por decirlo de una manera, así tenemos que la ciencia nos dice, ha demostrado que al tercer mes el cuerpo está completo pero en miniatura. 3 meses divididos tenemos 12 semanas. Y así tenemos que la primera semana trabaja el signo de Aries en la construcción, vemos que en la segunda semana trabaja el signo de Leo, y todos sabemos que el signo de Leo rige el corazón, y al final de los 14 días ya está el esbozo del corazón, pero no el corazón con sus 4 cavidades, sino el corazón es como una especie de tubo en el cual conecta el corazón, conecta con la laringe y conecta con la boca. Poder desarrollar una anatomía esotérica oculta desde el principio de la concepción hasta la madurez y el desarrollo es una maravilla, es un trabajo que está por hacer. Yo tengo la ilusión, cuando tenga un poco de tranquilidad, es un trabajo que quiero abordar porque tengo en casa 2 o 3 libros de embriología y algún día esto es un trabajo que lo quiero desarrollar a fondo. Solamente os explico 4 cosas determinadas para saber. O sea que tenemos que una vez que han actuado los 12 signos del zodíaco, el cuerpo está completamente desarrollado. Y a partir de los 12 signos del zodíaco es cuando empiezan a actuar lo que hace. He visto que aquí acababa de haber una clase de cábala, lo que había anteriormente. Os diré que una vez que terminan el trabajo, las fuerzas zodiacales empiezan a actuar las 22 letras de la cábala, que son las 22 fuerzas creadoras del sistema de la Tierra, y están actuando los 10 planetas, Neptuno, Urano, Saturno, la Tierra, o sea, todos los planetas están pasando, hasta que llega un momento que aquello está libre. Pero no solamente actúan estas fuerzas, sino que el ser humano en el seno materno está pasando por las diferentes etapas. Hubo una época la primera existencia de la forma, nos dice las enseñanzas Rosacruces, que fue esférica. Y vemos que cuando se produce la concepción lo primero que hay es una esfera. Después, cuando empieza la división, empieza la separación, que es una reproducción por ósmosis. Hubo una época realmente que la humanidad era hermafrodita y la reproducción de los cuerpos para la experiencia era a través del desprendimiento, o sea, de la separación. Cuando estaba viejo, por decirlo de una manera, un trozo de su cuerpo, en una palabra, lo que ahora los aprendices de brujo que tenemos en la actualidad, que están empeñados en la clonación, no es ni más ni menos que están tratando de imitar o de buscar el secreto de cómo la reproducción del cuerpo físico se hacía. O sea que lo que están haciendo, lo que quieren hacer los científicos, están dando un paso atrás en el pasado tremendo, porque están intentando hacer una fase de creaciones de cuerpos físicos que hace muchos billones y billones y billones de años que la naturaleza ya lo dejó porque es una cosa inservible. No solamente eso, sino que también desde el momento que está en el seno materno, el feto está viviendo en el agua. Las personas un poco que estudian parapsicología y tal,
pues hacen la comparación como que nos demuestra que el ser humano vivía en el mar, las teorías de Darwin, o sea, la evolución de las especies hablan del mar y que pasaron a la tierra. Pero en realidad lo que está reproduciendo el cuerpo humano en el seno materno es la etapa de vida que tuvo el cuerpo humano en la era de la Atlántida, que la Atlántida vivía en una atmósfera tan pesada que los cuerpos no vivían al nivel de un mar, de una densidad, sino una atmósfera tan cargada de agua, por decirlo de una manera, que era prácticamente imposible la respiración, los pulmones. Y así nos tenemos que en la construcción del feto se van haciendo las diferentes partes orgánicas hasta que llega un momento que lo último que se hace en el feto y se completa a la perfección son los pulmones. Que los pulmones han sido una de las últimas cosas, por decirlo de una manera, que ha sido incorporada en el vehículo físico. Y una de las primeras cosas que se forma en el feto es el cerebro primario, que es la parte de la médula espinal, ¿cómo se llama? Al final del cerebelo. El cerebelo es lo primero que se forma, que es el cerebro primario, y la parte frontal tarda un poco más de tiempo en construirse. ¿Por qué? Porque la parte frontal es lo último que el ser humano ha adquirido. También nos encontramos con este proceso de que el ser humano al principio no tenía cerebro, o sea, la cabeza, la estructura ósea del ser humano era muy parecida a los animales, y ahora nosotros la vista la tenemos por encima de los ojos, y al principio cuando el cuerpo humano tenía forma alargada, teníamos las orejas estaban por encima de la vista, porque eso es una de las cosas que caracteriza al ser humano de los animales. La vista está por encima de las orejas y no tienen frente, sino simplemente vemos como de los ojos justo viene hacia atrás, como no tiene, porque eso es el resultado del vehículo mental y de la capacidad de pensar. Una de las cosas que también podemos comprender con claridad, una de las llaves, por decirlo, de la creación. La creación muchas veces dice, cuando se discute sobre estos temas, dice, pero bueno, ¿qué fue primero? Si la voluntad o el vacío, por decirlo de una manera. Aquí vemos, si hacemos una analogía, cómo se produce el proceso creador a través del acto sexual o de la concepción, vemos que primero hace falta un receptáculo, que se puede decir que es el universo, y en segundo término tiene que actuar la voluntad, que está relacionado con el espermatozoide del ser humano. A nivel espiritual, a nivel interno, diremos que la imaginación fue creada antes y después, una vez que la imaginación ha sido creada o ya está preparada, es cuando la voluntad tiene que actuar. Esto nos saca una conclusión, que a los machistas que se creen que el hombre está por encima de la mujer, el cuerpo de mujer es más antiguo que el cuerpo de hombre. Fijaros lo que os digo, estoy hablando de cuerpos, no estoy hablando de ser humano, porque el ser humano, el alma no tiene sexo. Estoy hablando de cuerpos, estoy hablando de la forma. Quiere decir que el alma, al no tener sexo, quiere decir que unas veces el alma ocupa el cuerpo de mujer y otras veces el alma ocupa el cuerpo de hombre. Por lo tanto, el cuerpo de mujer es más antiguo. Y si leemos el Antiguo Testamento, donde se basa el conocimiento Rosacruz, vemos que en el Antiguo Testamento el hombre creó primero a Adán, pero si leemos la leyenda masónica, fue la mujer la primera creadora, y habla de los hijos de la viuda. Al principio la leyenda masónica habla de la leyenda de los hijos de la viuda, o sea que la mujer, por decirlo de una manera, el elemento femenino en la creación siempre ha estado primero, mucho antes que el hombre. Pero vayamos a la parte más, esta quizás es la parte más técnica y es la parte más paliza, como yo digo
Por ejemplo, porque claro, estoy hablando de un conocimiento esotérico y estoy relacionándolo con un conocimiento ya científico, comprobado y experimentado. Pero estas comparaciones a nivel alto son bastante duras, por decirlo de una manera, si no se tiene un previo conocimiento. Pero ahora vayamos a lo que nos interesa. Y lo que os interesa a los asistentes es la parte más cotidiana. La parte más cotidiana, podríamos decir que nos tenemos que remontar, para ir a la parte más cotidiana, nos tenemos que remontar al momento en el cual el alma, que está en el cielo, entre comillas, que no es así, pero para que nos podamos entender, decide volver a nacer en el mundo físico. Entonces, ¿qué ocurre? Que el alma que está en los planos invisibles, los más elevados, los más puros que hay en la creación, decide bajar para adquirir experiencia física. Entonces este núcleo central del ser humano empieza a introducirse en dimensiones cada vez más densas. Y se va introduciendo en dimensiones más densas y va atrayendo hacia sí elementos de los diferentes mundos, aquello que a través de sus vidas anteriores es capaz de dominar y de armonizar. O sea, una vez que baja del cielo y entra en el mundo mental, se tiene que rodear de un vehículo mental, de átomos mentales. En el mundo mental hay muchas clases de átomos. Hay átomos súper perfectos, por decirlo de una manera, que no es lo correcto, pero para que nos hagamos una idea, y unos átomos mentales más inferiores. Entonces, con arreglo a la experiencia y al dominio que haya tenido aquella persona, pues estructura su cuerpo mental con arreglo al tipo de vibración que él es capaz de dominar. Una vez que tiene aquello incorporado, se introduce más a fondo en un mundo más inferior y entra en el entra en el mundo del deseo. Y entonces aquella persona se reviste de átomos del mundo del deseo, para que nos entendamos, de una capacidad o de una opacidad o de una sensibilidad o de una percepción de lo que él ha sido capaz de poder aprender a dominar. Una vez que esto lo tiene, entonces baja a un mundo más inferior todavía, que es el mundo etérico, el mundo de las energías, y entonces se reviste de unos átomos energéticos que él ha sido capaz de dominar. Y cuando está en este punto es cuando intervienen lo que habéis oído decir los ángeles, los ayudantes, por decirlo de una manera. Habéis oído decir que todo ser humano tiene ángeles guardianes que le guían y le protegen para poder adquirir un tipo de experiencia. Y es bueno saber la clase de ángeles que tenemos cada uno para poderlos rezar en momentos de dolor, en momentos de sufrimiento, porque ellos nos pueden ayudar. A pesar de que ellos, aunque no se los pidamos, ellos tienen a su cargo nuestro cuerpo, tienen a su cargo nuestras emociones y nuestra mente, y ellos ya están haciendo su trabajo perfectamente. Pero si conscientemente sabemos que los tenemos, el trabajo puede ser más efectivo. Entonces estos ángeles, hay una clase de ángeles que se llaman los ángeles del destino y los ángeles archiveros. Y entonces lo que le leen la cartilla al alma que ha de nacer y le dicen: mira, en tu presente vida, por decirlo de una manera, tú tienes estas deudas pendientes, estas y estas y estas, y le enseña todo lo que tiene pendiente y también le enseña todo lo positivo que tiene en su vida. O sea, le enseña todo lo negativo y le enseña todo lo positivo. Le enseña los momentos, en una palabra. Lo que hacen los ángeles del destino es, para que nos entendamos, lo meten en una sala de cine y le proyectan la vida que va a vivir, por decirlo de una manera. Y entonces le dicen: a ver, de todo esto que acabas de ver, ¿qué es lo que tú te ves con valor para llevarlo a la práctica? Si el alma es muy valiente, le dice: que me lo pongan todo. Si no es muy valiente,
le dice, pues no, mira, ponme la cuarta parte, ponme la mitad y ponme las 3/4 partes. Todo depende de la fuerza que se vea. Y entonces, o sea, lo quiere a plazos o tiene prisa por terminar o no tiene prisa por terminar. Pero fijaros el proceso tan bonito que es. Una vez que decide qué es lo que quiere, entonces automáticamente viene la función de buscar padres, porque claro, no es lo mismo nacer en un país, no es lo mismo nacer en una época, y no es lo mismo nacer en un ambiente, y no es lo mismo nacer en una serie de cosas. Entonces, fijaros bien, estos ángeles del destino empiezan a remover los archivos, que hay enormes, por decirlo de una manera, pero más rápido que el ordenador, más rápido que pueda tener hoy el mundo. O sea, hoy sí que se pueden explicar estas cosas porque se entiende. Hace 400 años, o 300 o 100 años, era muy difícil explicar esto. Si con los ordenadores que tenemos hoy día, con la cantidad de datos que podemos ver en una fracción, en un segundo o en un minuto, pues en los mundos invisibles todos estos archivos se pueden ver en fracciones de segundo, todo. Entonces, el siguiente paso de estos ángeles es buscar unos padres, un hogar adecuado para la de. Si tiene que vivir la experiencia, por ejemplo, de que tiene que perder todas sus posesiones materiales, pues irá a parar a un sitio donde va a haber una catástrofe natural, en el cual va a venir un tifón o va a venir un incendio y se va a quedar a cero. Si tiene que desarrollar la carrera de médico, de medicina, pues irá a parar a una familia adinerada, a una familia de padres médicos, y para poder estudiar la carrera. Si es el encargado de ser el presidente de una nación, pues irá a parar a una familia de políticos, expertos en la política, y tendrá el ambiente político para que pueda entrar en la carrera política. Una vez que ocurre esto, al alma la tienen que introducir en el semen del hombre, en un espermatozoide, no en todos. Por eso ya sabemos nosotros que son muchos los espermatozoides que empiezan la carrera de la fecundación y solamente consigue uno llegar. Pues bueno, ese que consigue llegar, por decirlo de una manera, llega por una sencilla razón, porque allí se ha introducido no el alma, porque el alma todavía no. Se ha establecido una conexión energética en especial, en el cual hay un cordón umbilical invisible que le ha de dar una fuerza energética determinada para que aquel espermatozoide tenga la fuerza suficiente para llegar a su destino. Hacen ese trabajo, viene el acto de amor entre la pareja y viene la fecundación. En ese momento que se produce la fecundación, automáticamente el alma es transportada del cuerpo. O sea, quiere decir que durante un tiempo determinado es el hombre el que lleva a cuestas en su mundo invisible, en su aura, es primero el hombre el que lleva el ego o el alma que ha de nacer, lo lleva a cuestas suyo, no dentro, en su interior, como pegado. Sabéis muchas veces que hay mucha gente que dice que tiene malestar o que se siente algo especial y va una persona vidente que le dice, y el vidente le dice, no, es que llevas un espíritu encima, pero la mayoría de las veces lo que llevan a cuestas son las almas que están reclamando el espermatozoide del padre para poder tener acceso a un proceso de vida. Y entonces una vez que el hombre hace el acto y fecunda, entonces el alma es transferida al aura de la mujer, el aura de la mujer que lo lleva fuera, porque en el momento que se hace la fecundación hay 21 días en las cuales hay 3 fuerzas muy activas y una de las primeras fuerzas en intervenir, aunque os he dicho que los primeros son los zodiacales en intervenir y después intervienen las fuerzas energéticas representadas por las letras hebraicas que nos enseña la Cábala, las primeras fuerzas
en intervenir primero en cooperación conjunta son las 21 fuerzas del alfabeto hebraico. No son 21, son 22. Hay 22 días en los cuales hay un trabajo febril enorme que está siendo realizado por 22 entidades, por 3 signos zodiacales, que es Aries, Leo y Sagitario, que es el fundamento de la creación, las 3 fuerzas principales fundamentales de la creación, y la parte inconsciente de la madre, la inteligencia superior de la madre que están trabajando, y los ángeles del destino, que los ángeles son los expertos en construir el cuerpo energético, porque en el cuerpo energético es el molde de lo que ha de ser el cuerpo físico. Y ahí, con arreglo al karma producido, los ángeles están formando las deficiencias en el cuerpo etérico, en el cual toda persona cuando nace, nosotros decimos que todos nacemos con un defecto de fabricación. Un defecto de fabricación orgánico quiere decir que hagamos lo que hagamos, nosotros nos vamos a morir por la deficiencia de aquello. No le des vuelta. No hay ninguna fuerza en el universo capaz de regenerar esa parte. Hay una parte, un eslabón débil de la cadena, que aquella es la que nos hará largarnos de este mundo. Y para los que saben astrología les diré que el eslabón débil de la cadena es Saturno y Marte. Son las 2 fuerzas que nos cortan la vida en este mundo. Pues bien, una vez que ha terminado ese trabajo brutal de 21 días, fijaros bien que los que son partidarios del aborto dicen el aborto antes de los 3 meses, pero no es verdad. La vida está funcionando a un ritmo acelerado y febril, enorme. Y no solamente eso, hay una cantidad de entidades interviniendo en esa construcción enorme en los mundos invisibles. Y una vez que ha terminado en esos 20 días de preparación previa, es cuando el ego ya se introduce dentro, o sea, los 21 días en el seno materno, el alma a renacer ya se introduce dentro de su vehículo físico y empieza a trabajar en combinación con el espíritu de la madre, trabaja codo a codo para terminar de construir el cuerpo físico. Y una vez que se nace, que hay otra cosa que también está comprobada científicamente y que tiene una causa en el mundo interno, en los mundos invisibles, vosotros sabéis que la madre o los padres tienen control sobre los hijos hasta cierta edad. A partir de según qué edad, los padres ya no tienen control sobre los hijos. Y el control ya no tienen los padres sobre los hijos a partir de los 14 años, a partir del nacimiento del cuerpo emotivo. Y esto está relacionado con el desarrollo y crecimiento y actividad del sistema endocrino. Cuando nace el cuerpo, o sea, cuando da su grito de vida y ya está formado, cuando se da luz, hay una glándula que es la glándula thymus, que es enormemente grande. Esa glándula thymus es la depositaria de las energías de los padres, por decirlo de una manera, y de una serie de sustancias para producir corpúsculos sanguíneos del cuerpo físico. ¿Qué quiere decir? Que los hijos son la prolongación de los padres hasta los 14 años, prolongación en sangre y en carne. Los psicólogos dicen, cuando llevan a los niños muy revolucionarios, imposibles de dominar, los psicólogos centran la atención en los padres y preguntan a los padres, ¿el ambiente de hogar cómo está? ¿Usted es muy nervioso o es nerviosa? Y cuando todos los problemas en la infancia, de rebeldía de los niños, de excitación nerviosa, de carácter difícil de dominar,
Todos los problemas que crean los niños en la infancia no es ni más ni el resultado que el reflejo de la desarmonía que hay en los padres, porque en realidad se puede decir que los niños son las víctimas inocentes de los padres. Precisamente por eso, porque es la prolongación de los padres a través de la glándula timo. Y es más, sobre todo la madre tiene el poder, si lo supiera, la madre tiene poder curativo sobre sus hijos hasta los 14 años, porque esa fuerza maternal, esa capacidad de amor, esa capacidad de protección, puede ejercerla en salud sobre sus hijos a esa edad. A partir de los 14 años, porque os voy a sintetizar una cosa, el ser humano cuando nace no está completo. El cuerpo físico nace en el momento de dar a luz, pero los 4 vehículos que forman el ser íntegro no está completado hasta los 21 años. A los 7 años nace el vehículo etérico, el vehículo energético, para que nos entendamos, a los 7 años. Por eso el niño tiene un gran proceso de crecimiento. El crecimiento que se produce hasta los 7 años es muy elevado. Pero hay todavía otro aceleramiento de crecimiento de los 7 a 14 años, porque a los 7 años ha nacido el vehículo energético y de los 7 a 14 se pone al día, por decirlo de una manera, crece al máximo de lo que puede dar. Y si no crece, y el vehículo de deseos nace a los 14 años. En este momento, la glándula timus, de los 7 a los 14 años, se va, por decirlo de una manera, se va empequeñeciendo hasta que llega un momento que a los 14 años queda atrofiada. Y entonces las glándulas, las gonadas y las glándulas sexuales están activas. Y entonces es cuando a los 14 años el cuerpo humano está en condiciones de poder practicar la concepción y la paternidad a partir de esta edad. Pero la glándula timus se ha quedado empequeñecida, se ha quedado encogida, pero está capacitada, es una glándula que está muy en conexión con el desarrollo espiritual y las capacidades del ser espiritual. A partir de los 14 años ya el vehículo de deseos nace, el ser humano ya se siente individualidad y ya ha roto la conexión con los padres. A partir de ese momento el ser humano es un ser libre e individual. Y es precisamente cuando los problemas reales aparecen, los problemas generacionales, es a partir de esa edad. Ya quiere volar, los deseos corren de arriba abajo a un ritmo, es cuando vienen los enamoramientos más locos, es cuando se cometen las imprudencias más grandes y este proceso caótico ocurre hasta los 21 años. Y a partir de los 21 años nace el vehículo mental, que es entonces cuando el vehículo mental viene la mayoría de edad y el vehículo mental refrenda, o sea, frena, por decirlo de una manera, el vehículo emocional. Entonces es la persona cuando empieza a razonar. Con una persona desde los 14 a los 21 años no se puede razonar con ella, porque la capacidad de razonar no la tiene. Solamente se puede razonar a partir de ello a partir de los 21. Por eso nos encontramos que de los 14 a los 21 años la juventud es pacto de todo tipo de drogas. Está sometida a todo tipo de lo que quieran, porque son las emociones, se dejan llevar por ellas. Pero el nacimiento del vehículo emocional a los 14 años es necesario, porque si no, el vehículo etérico haría crecer a los cuerpos a tal nivel que volveríamos a ser como era antes, en una época muy lejana de la humanidad, en lo cual se conoce como la época hiperbórea, que era cuando existían los dinosaurios. Los científicos dicen, ¿cómo es posible que los dinosaurios, que eran seres altamente gigantes, no les entra en la cabeza que el ser humano ya existiera en aquella época?
porque claro, han bestias tan grandes, como se imaginan, con arreglo a la teoría de Darwin, al hombre muy parecido al mono, pues claro, se lo imaginan pequeñete, por decirlo de una manera, más o menos como ahora, claro, el enfrentamiento entre un hombre pequeño con los dinosaurios no puede ser. Y claro, dice el hombre, el cuerpo humano, en la época de los dinosaurios no existía, porque no podía existir. Pero no tratan de pensar, de decir la lógica, oye, si habían dinosaurios, a lo mejor habrían gigantes en aquella época. Pues justo, el cuerpo humano en la época arbórea eran auténticos gigantes. Auténticos gigantes porque el cuerpo de deseos no existía todavía y realmente el hombre era tan alto como los árboles y podía realmente defenderse de los dinosaurios. No sería tan grande como los dinosaurios, pero era lo suficientemente grandote para no poder ser exterminado. O sea, que el vehículo de deseo lo que hace es refrenar el crecimiento del vehículo físico, en el cual no podría ser. Y la prueba la tenemos que el mundo de las plantas, sobre todo los árboles, hay auténticos gigantes de árboles que duran cientos y cientos de años y algunos miles de años. Y es precisamente por eso, con arreglo a lo que nos dice las enseñanzas Rosacruces, es que el mundo vegetal todavía no tiene cuerpo de deseos individualizado, que solamente tiene cuerpo etérico, solamente tiene individualizado. O sea que fijaros, volviendo al momento de la concepción y la maternidad, el gran proceso que está ocurriendo para poder dar a luz un nuevo ser, todo ese gran trabajo que se está realizando en los mundos invisibles, todas esas fuerzas que se inmovilizan para que un cuerpo físico pueda ser creado y un alma la pueda ocupar, toda esa fuerza queda truncada con las prácticas de la sociedad occidental en la cual vivimos, porque se crea un caos tremendo. Y esas las consecuencias de los abortos. El aborto natural tiene otra dinámica diferente que el aborto es provocado, porque el aborto provocado es la primera incidencia que ocurre en la raza humana, es un retraso enorme en la evolución de la humanidad. Porque tener en cuenta una cosa, que ahora que nos vamos acercando a la era del acuario, las almas evolucionadas cada vez están llamando más a la puerta y cada vez hacen falta más cuerpos, por decirlo de una manera. Y en realidad la práctica que tenemos en Occidente de la manía de abortar y de la manía de usar la parte más creadora del ser humano en un placer, en un goce, en el cual no se produce absolutamente nada, estamos retrasando nuestra evolución. Las almas se están, por decirlo de una manera, están amontonadas, por decirlo de una manera, en el mundo energético, esperando de que nosotros que estemos aquí le estemos dando una oportunidad. Y claro, el buscar dos personas que estén unidas por destino kármico, dos almas que estén unidas por destino kármico para formar pareja, que estén relacionadas con destino kármico para acoger a aquella alma que ha de venir, porque nosotros con nuestra ignorancia estamos poniendo la ley natural, la estamos poniendo boca abajo. El resultado es que cada día hay más polución, cada día hay más contaminación, cada día hay más intoxicaciones y cada día estamos viendo más barbaridades. Y más barbaridades es porque cada vez estamos rompiendo con nuestra capacidad y con nuestra prerrogativa divina, porque somos los reyes en el mundo de la forma, estamos rompiendo estas leyes naturales, nos estamos creando un caos tremendo. Porque tener en cuenta una cosa, que con arreglo a las leyes de la naturaleza y con arreglo a las leyes de Skolmo, todo aquel que quita una vida la tiene que dar, por decirlo de una manera. Y hoy por hoy los lazos kármicos entre padres y almas acostumbran a ser más por lazos de odio más que por lazos de amor. Y se está retrasando vínculos de amor.
se están retrasando, por decirlo de una manera, la armonización entre las almas humanas y se está impidiendo un paso muy, muy elevado hacia la evolución. Yo sé que este es un tema muy interesante, ya han pasado 3/4 de hora, los puntos fundamentales de lo que ocurre de la concepción, maternidad y los hijos y cómo se desarrolla a nivel espiritual la concepción y el embarazo. En los mundos invisibles ocurre una cosa muy importante en la mujer. No hay mayor servicio del ser humano y para limpiar un montón de pecados y para purificar el alma que prestar el cuerpo físico y la renuncia a una parte de sí, que dar parte de su cuerpo para que un alma humana pueda renacer. No hay una mujer cuando queda en estado se le quita, pues no sé, un 70 o 80% de karma, o quizás más. Es muy normal una mujer que tenga una enfermedad de nacimiento quedarse en estado y aquella enfermedad desaparecer de por vida, pero casos así a montones, por completo, porque no hay servicio más grande que dar la carne y la sangre de uno mismo para que otro ser pueda vivir con el problema que crea de educación, por decirlo de una manera. Es una renuncia tan grande. No es ni más ni menos que la repetición que hizo Dios para que nosotros podamos existir. Porque los que nos oyen, los que hablamos de la filosofía Rosacruz, ya sabemos que el fundamento de la creación y del sistema solar y de todo es porque una parte de Dios renuncia a su luz, se introduce en un mundo más inferior en el cual no le va a aportar ninguna experiencia más para poder ponerse a la altura de los inferiores, de los mundos más inferiores, para ayudarlos a crecer. El sacrificio, por ejemplo, sabéis vosotros que en la última cena, cuando Jesucristo se despedía de sus apóstoles, cuando dio el pan y el vino, dijo: tomad y comed, y tomad y bebed, que este es mi cuerpo y este es mi sangre. Estaba repitiendo la magia divina de la creación permanente. Y esa magia la mujer tiene el don de reproducirla, ese acto de renuncia y de sacrificio y de dar la vida, lo está repitiendo de una manera permanente cada vez que un cuerpo de mujer queda en estado. Ese acto de última cena, de decir comer, porque en realidad está dando parte de sí para que pueda vivir. Y Cristo en realidad lo que estaba dando es diciendo: tomad y comed. Estaba dando su cuerpo y estaba dando su sangre para que nosotros podamos seguir evolucionando. Ese gesto de introducirse en un mundo más oscuro, porque otro de los milagros que ocurrió con la venida de Cristo y con su muerte fue que Él, a través de su sangre, se introdujo en el centro del planeta Tierra, y se puede decir que el Dios que gobierna nuestra Tierra es Cristo. Y Cristo, que es un ser muy elevado, de grandes vibraciones, para Él es un sufrimiento terrible el estar encerrado en un cuerpo de materia como este, en el cual las vibraciones son de oscuridad y sufrimiento. Y no solamente en un cuerpo de materia, está completamente traspasado por nuestros egoísmos, por nuestras ambiciones, por nuestro miedo. O sea que, y por eso, daros cuenta que cuando la mujer, el cuerpo de mujer está en estado, se pone radiante. Las personas que pueden ver el rostro de una mujer que está en estado, literalmente está viviendo la iluminación del rostro cuando Cristo en su momento pasó por el huerto de Getsemaní, que sus apóstoles le vieron el rostro iluminado. Una mujer embarazada, aunque en tiempos normales
no sea muy agraciada de cara, por decirlo de una manera, son momentos de esplendorosa belleza. Y por poco observador que se sepa, una persona sabe cuando una mujer está en estado de 1 mes o 2 meses que no se nota. Y más de uno y más de dos ha pasado por esa experiencia que le ha dicho a una conocida, oye, que está en ese estado. Dice, ¿cómo lo sabe? Hombre, pues es que tienes una cara radiante. Y es precisamente eso, porque en aquel momento la transfiguración de la iluminación del espíritu está a pleno rendimiento en el cuerpo de una mujer. Y la experiencia de estar en un cuerpo de mujer que pasa por el proceso del embarazo, muchas mujeres han dicho que después del primer embarazo su vida son completamente normales. Digo, ha pegado un giro de 180 grados. Ya no piensan como antes, ya no son como antes y todas sus vidas completamente cambian. Porque es una transformación. Y la transformación es mejor quemar karma, por decirlo de una manera, a través del sacrificio de dar su cuerpo, la carne y la sangre, que no quemar karma a través de una enfermedad. Porque hay muchas maneras. Y os voy a decir una cosa. Hay pocas personas aquí, pero sabéis vosotros lo que se ha de hacer. Sabéis vosotros que hay mujeres que están en estado y llega un momento que peligra la vida de la madre y de los hijos. La sociedad actual dice, no, salvar a la madre y que muera el hijo. La verdadera función en el mundo invisible y en el mundo espiritual es al revés. Hay que salvar al hijo y dejar morir a la madre. Porque en realidad la misión fundamental de aquella alma era darle el cuerpo y la sangre a lo que ha de venir. Porque lo joven, lo nuevo, siempre tiene prioridad sobre lo viejo. Es algo duro de decir, pero con arreglo al orden cósmico tiene que ser así. Lo nuevo, es tanta la fuerza de vida de lo nuevo que habéis visto una mujer, ha tenido un accidente, ha muerto, pero como estaba en estado, los médicos han podido conservar y después de estar la mujer muerta, ha dado a luz el niño, porque hay fuerzas muy, muy poderosas que escapan a nuestra comprensión, que están haciendo que aquella vida tenga que ser. Sé que esto es ir en contra de lo que está de moda hoy en la sociedad, que es el aborto y la preferencia de la madre sobre el hijo. Pero en verdad, mira, esto, claro, entre personas adultas que estamos en una época, esto nos cuesta trabajo de asumir. Pero es que asumimos con mucha facilidad cuando se presentan nuestros padres que tienen 85, 90 años y los llevamos de urgencia y llega un médico y te dice hay que hacer esto, hay que hacer lo otro porque si no se muere. Y le dice, a ver, ¿usted qué me está diciendo? Pero ¿cómo voy a hacer yo sufrir a este cuerpo? Es que no dudarás mucho en decir, no, deje a mi padre o a mi madre morir en paz, no lo haga sufrir porque en realidad esta persona ya está. En la profesión médica, cuando se llega según qué edad, lo dejan correr y todo el mundo lo asume perfectamente. Eso sí que se asume socialmente, porque nos damos cuenta que es una cosa natural. Ahora, lo que no asumimos tan natural es que le llegan a un hombre o a la madre de una hija que está en estado y le digan, oiga, hay peligro de la vida. ¿Quién salvamos? La mayoría de la gente dirá, no, salve a la madre y deje morir al niño. Cuando tendríamos que tener el valor de hacerlo al revés, porque es con arreglo al orden natural. Todo esto, los que decimos estas cosas, pues parece como si predicáramos en el desierto, pero todo esto llegará un momento que realmente acabará por realizarse. Cuando la era del Acuario esté bien avanzada y todo el mundo tenga la vista etérica y vea todo lo que ocurre, todo lo que ahora explicamos, que solamente es privilegio de unos cuantos el poderlos ver, por decirlo de una manera, todo esto, cuando empiece a ser patrimonio de la visión de la mayoría de la humanidad, pues todas estas cosas
se irán ordenando, por decirlo de una manera, y cada vez actuaremos más con las líneas naturales. Y toda esta época de desarmonía y de caos y de actuación anormal, por decirlo, en contra de la naturaleza, pues la propia evolución irán arreglando. En cuanto nosotros podamos ver, empezaremos a actuar correctamente. Ahora yo con esta exposición he terminado y os dejo la palabra a vosotros, porque supongo que todo esto habrá sugerido muchas preguntas y muchas incógnitas, y ahora pues os toca el turno a vosotros. Cuando has dicho del valor de la mujer, que una vez que el semen lleva, o el esperma lleva... El esperma, una vez que fecunda, automáticamente se hace la transferencia del hombre a la mujer. ¿Pero por qué dices que está en el aura de la mujer? Porque está en el aura de la mujer, porque está fuera. Porque hasta que no han hecho los trabajos, los 22 días, el ego está fuera. Y entonces, a partir de ese entonces, el ego ya se mete dentro y empieza a construir su cuerpo desde su corazón, desde su interior. Y ya empieza a trabajar. Y son infinidad de personas mayores que llevan a cuestas infinidad de almas encima, como diciendo, a ver qué pasa, a ver qué pasa. Pero si están esas almas en esos personas, no pueden volver a la tierra, ¿no? Al cielo. No, están encima, están en sus auras, esperando que les venga la oportunidad, claro. Sí, y si esas personas no quieren procrear más. Pues mira, pues problema, follón cósmico sobre follón cósmico. Claro, conflicto sobre conflicto. Tienen que buscar otros padres, ¿no? No, es que precisamente son exclusivamente aquellos padres, no son otros. Parece mentira, pero son aquellos. Porque cada ser tiene una experiencia individualizada y necesita heredar. El que viene necesita heredar un cuerpo físico, por decirlo de una manera, que se ha de nutrir de los nutrientes del cuerpo de la madre, como es natural. Sus deficiencias, sus cosas. Es muy normal. Yo he visto cartas astrales en los cuales es muy normal ver cómo los hijos tienen el ascendente o el sol en el signo o en el ascendente de los padres. Es muy normal. Por lo tanto, ¿qué quiere decir? Que hay una herencia de la carne y de la sangre. Y eso es impensable. Y si tú tienes que heredar una deficiencia de tus padres, pues te lo ha de dar aquel y no te lo puede dar otro. Porque cada vez vamos más hacia la ignorancia. Si ahora, por ejemplo, pues la gente no procrea tanto, que dice uno y ya está, ya no tengo más. Pues ya lo sabes. Desarmonía sobre desarmonía. Es un caos. Por eso cada vez la sociedad es más caótica, cada vez hay más follón. Más materialista, ¿no? Sí, claro, cada vez. Porque esto te lleva a un egoísmo de no querer vivir. Claro, y estamos viviendo literalmente en una sociedad cainista que se llama. Estamos imitando a los luciferianos totales, porque el problema de los ángeles caídos es que se negaron a procrear, se negaron a renunciar a parte de ellos mismos para ayudar a los demás. Y no es ni más ni menos que el acto del egoísmo al 1000%, la negación de crear. ¿Y los abortos estos que hay naturales? Nada, esto es una cosa natural. Son maneras de arreglar desaguisados que ha seguido produciendo nuestra ignorancia. Es una manera de incorporar a la evolución una persona que ha muerto y ha derramado la sangre. Cuando uno muere y derrama su sangre, la experiencia de la vida se pierde y no puede vivir ni purgatorio ni cielo, no puede revivir. Entonces se ve obligado a nacer, volver a coger sus vehículos, entonces morir o en el seno materno a través del aborto o morir antes de los 14 años. Porque no se es responsable. Tú no puedes responder de tus actos hasta que no tienes 15 años. Todo el que se muere antes de los 14 años, haga lo que haga, el libro de la vida no se le escribe.
El libro de las actas de su vida empiezan a partir de que cumple los 14 años. De los 0 a los 14 años, los libros, las hojas están en blanco, por decirlo de una manera. Por lo tanto, al estar en blanco, sus vehículos los recupera y entonces va a una zona en los cuales hay una gran actividad donde se está enseñando a ritmo acelerado con cursillos de aceleración, y lo que tenía que haber aprendido en una vida anterior y que no ha podido aprender porque ha derramado su sangre, entonces en un plazo entre 1 y 3 años se le enseña. Entonces vuelve rápidamente otra vez a nacer en otro cuerpo. O bien puede ser en el mismo cuerpo de la misma sangre, que ya la madre ya esté alerta y se cuide para no abortar, por decirlo de una manera, como se han dado muchos casos, o que aquel necesitaba el aborto y ha ocupado el cuerpo de una mujer débil que los aborta, y entonces aquella hecho de preparación, entonces va a parar al cuerpo de otra mujer que será fuerte y le aguantará el embarazo perfectamente. Es un proceso encadenado, por decirlo de una manera. Y arriba están, bueno, no dan abasto para armonizar todas las desarmonías que estamos haciendo. Ya he dicho que esto es un tema muy duro, muy escabroso, porque todos aquí es muy escabroso y muy duro, ¿no? Claro, dirá, mira, este parece un carca, ¿no? Este parece que está diciendo lo mismo que dice la Iglesia Católica y el Papa y todas las fuerzas conservadoras de la Iglesia, pero cuando se vienen a estos sitios y se vienen a escuchar estas cosas, pues hay que escucharlo. O se escuchan o no se escuchan. Sí. No. Y esos casos que cuando, por ejemplo, si una persona tiene que venir y los padres, por ejemplo, por lo que sea, porque ven que va a tener una enfermedad, porque ahora hay tantos aparatos y se puede determinar que va a tener un defecto, o simplemente porque la situación económica de no les permite. Bueno, una serie de cosas. Deciden abortar, ¿qué sucede en los planos? ¿En los padres? No, en los planos espirituales. En los planos espirituales, pues se sigue habiendo desarmonía, porque aquellos padres necesitaban la experiencia de las limitaciones y del sufrimiento de tener un hijo. Cuando unos padres, porque tú ten en cuenta una cosa, cuando un alma ve el panorama, cuando lo meten en el cuarto y le enseñan la película por venir, aquella alma ya sabe que va a concebir un hijo que tendrá una deficiencia, porque a través del amor de cuidar a un hijo deficiente, el amor se desarrolla a unos límites insospechados. Entonces, claro, unos padres que renuncian a cuidar a un niño subnormal, por decirlo de una manera grande, ellos han renunciado a un desarrollo muy grande de su alma, a un salto muy grande, que luego, a su debido tiempo, como es natural, cuando se mueran, llegan la experiencia post-mortem y me dicen, madre mía, lo que hemos perdido. Entonces, pues, la próxima vez ese servicio de amor o ese aprendizaje de amor a través, entonces, la próxima vida, el ángel de destino le dirá, mira, tú tenías que haber hecho esto y no lo quisiste, pues mira, ahora lo vas a hacer a la fuerza. Ahora vas a ser una persona ignorante, que no vas a tener capacidad de nada, vas a ser un ninfómano, que vas a ir loco perdido por ahí acostándote con quien pille, y vas a quedar en estado, y vas a tener el hijo a la fuerza, y te lo vas a encontrar. No vas a tener razonamiento, por decirlo de una manera, para quitártelo de encima. Entonces será una persona que nacerá en un signo muy pasional de Escorpio, por decirlo de una manera, con un Marte allí, y un Venus, y un Júpiter, y vaya loco. En una palabra. O sea, que se ha de pagar. No hay vuelta de hoja. No, es que no nos escapa. Si el ego ha decidido renacer en unas condiciones, por duras que sean, no se le puede impedir. Ni por dinero, ni por... Sí que se le impide, no se le debe.
Poder y deber es una cosa. Poder podemos hacer todo. Como coger, subirte a Colón y tirarte y de la cabeza y abrirte la cabeza. Poder podemos hacer, lo que pasa es que no se debe. Claro, si aspiramos a una sociedad más armónica, más mejor, pues claro, tenemos que empezar por empezar a armonizar nuestras acciones, porque si no, cada vez será más brutal. Sí, hay un caso real de que hay una pareja, ha adoptado, y la mujer otra vez ha quedado embarazada. Yo supongo que el ego que la mujer no ha querido cuidar insiste otra vez en volver. Hombre, claro que insiste, claro. Yo le he dicho a ese que por mucho que aborte lo volverá otra vez a quedar embarazada, porque ese ego insiste en volver, que no hay manera. No hay manera. Esa pareja se puede encontrar que si es de su karma y aquel insiste, puede llegar un momento que estas personas que se nieguen pueden llegar a morir de accidente. Porque cuando un alma viene a este mundo con una experiencia determinada, vital, y se niega una y otra vez, pues la naturaleza que divina llevamos dentro de, bueno, la experiencia que yo venía no la quiere, y entonces es cuando ocurre el accidente y se muere. Claro. Una enfermedad fulminante. Tener en cuenta eso, que la cantidad de accidentes que hay en esta sociedad de coches, una de las causas es precisamente por eso, por vidas que se están alejando tanto de su programa de experiencia que llega un momento que son inservibles. Entonces, como no sirven, pues se corta de raíz. Claro, entonces ya le he dicho que no se preocupase, que si le viene el niño que lo tenga, que Dios ya proveerá, que si ese niño insiste en volver a la vida es por un propósito. No, que claro, está preparado para cumplir su misión, por muy mal que esté económicamente, claro que sí. Y etcétera, y etcétera. Sí. A ver, pero ¿cómo, a ver, un alma, sabiendo que te van a pasar una película y vas a pasarlo mal, cómo lo puedes hacer, Javi? Porque no sé. Es normal, esa pregunta es primordial. Claro, no lo entiendes, claro. Porque bueno, alguna complicación, pero bueno, de esas es que sí, claro. superar, ¿no? Pero claro, decir, es normal. Bueno, voy a tener una vida difícil y va, pues mira, cuando tú estás en el otro lado, por decirlo de una manera, tu conocimiento de la verdad está al 100%. Y tú sabes que el tránsito de una vida determinada no significa nada, la experiencia de una vida determinada no significa nada con el conjunto de la vida real de la experiencia del ser humano. Tú encuentras a la egoísta y dices, yo me voy a meter allí. Ahora, claro, en la oscuridad, donde tienes la luz apagada. Y claro, con la luz apagada tenemos miedo de todo, pero en el otro lado tienes la luz encendida y lo ves todo claro. Y el propósito del por qué tú aceptas una cosa. Mira, tú pones aquí en este cuarto, tú tienes la luz encendida, y tú verás aquí te podemos poner una serie de obstáculos, etcétera, más o menos difícil. Con la luz encendida, como lo ves, tú puedes, tu imaginación y tu voluntad, y bueno, cuando me encuentre ese obstáculo, o saltaré, o me haré con una pértiga, saltaré, exacto, por decirlo de una manera. Ves claro lo que te va a ocurrir y estás seguro de tus fuerzas, estás seguro de tus facultades. Pero apagamos la luz, te metemos una droga para que pierdas la memoria de lo que acabas de ver y muévete, y que te digan, un tropezón por aquí, ay que me he caído, ay que me he pegado un golpe, y alguien te diga, no, pero si es que tú ya lo sabías. ¿Cómo que ya lo sabías? Pues no lo sabía, porque el secreto de la vida y la gracia de la vida y la verdadera evolución está en que nosotros, sin ningún tipo de conocimiento de la realidad, nosotros actuemos correctamente, por impulso. Entonces es cuando se demuestra que el alma está capacitada para poder tocar cosas mayores. Porque si no, nosotros estamos en este mundo para aprender la carrera de seres humanos. Seres humanos significa al final la capacidad de crear en otros mundos. No se nos puede dar el poder de crear
en condiciones de egoísmo, porque si no las creaciones nuestras acabaríamos por reventar el universo. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Solamente se nos puede dar el poder, y la única manera de conseguir el poder creador auténtico es que tu acción ante un problema, tu reacción de acción, sea la correcta. Entonces es la única manera. Mientras que tu reacción sea la incorrecta, seguirás teniendo problemas y tendremos necesidad de nacer y una otra vez. Cuando hayamos aprobado todas las asignaturas, ya está completado. Entonces se está seguro de que no haremos mal de lo que tenemos. Porque si miramos nuestra vida, todos tienen una parcela de poder, como yo digo. Y lo que hay que mirarse muchas veces y decirse a uno mismo, la parcela de poder que tengo, ¿cómo la estoy empleando? Eso es una de las cosas que nos tendríamos que mirar todos los días. ¿Cómo empleo mi poder? Porque todos lo tenemos. Y simplemente es eso, claro, desde la oscuridad y desde el burro, lo que yo he hecho. No, pero claro, allí, en el otro lado, cuando escoges está la luz encendida. Y hay algunos, los que pueden ver todos estos procesos, nos dicen que cuando escogemos vida, con la luz, estamos seguros, pero conforme se nos va introduciendo en el mundo de la oscuridad, hay muchas almas a nacer que cogen miedo de tal realidad y en el último momento quieren escaparse. Y entonces es cuando esa voluntad de quererse escapar al sentirse en la oscuridad, conforme va entrando en la oscuridad, va cogiendo cada vez más miedo, porque lo veía claro, entonces hace un esfuerzo de voluntad, pero eso ya es como una acción. Cuando una piedra ha sido tirada ya no se puede tirar. Tú cuando has hecho una cosa ya no la puedes parar, o cuando una cosa la has hecho ya no la puedes volver a hacer. Entonces cuando ha llegado ya ese momento que ya es introducido en la oscuridad, es una cosa que ya no la puede parar nadie, el ego quiere retroceder y entonces las conexiones energéticas no se hacen correctamente y muchos casos de su normalidad es consecuencia y de locura es consecuencia de eso, que el ego se arrepiente y ya no quiere, uy, ¿dónde me he metido? Y entonces las conexiones se producen mal y es cuando tienen algunas taras de deficiencia. Pero también dicen que estas almas evolucionan mucho, ¿no? ¿A qué? Físico, las almas que vienen con poca capacidad mental, ¿no? No. Eso puede ser resultado de que no quieren la experiencia, puede ser el resultado puede ser el resultado que sean unas almas muy, por decirlo de una manera, como te diré yo, muy de las capas más bajas, bueno, de la evolución más inferior, puede ser el resultado también de un pecado kármico muy fuerte, por decirlo de una manera. Mayormente, todos los que nacen en Occidente, todas las almas que nacen en Occidente y tienen deficiencias mentales fuertes, acostumbran a ser causas kármicas muy, muy pesadas. Almas muy evolucionadas, por decirlo de una manera, que se someten a una vida determinada, una experiencia. Se han negado a hacer su programa. Se han negado a hacer su programa o han cometido aberraciones muy, muy fuertes en vidas anteriores. O bien, almas muy elevadas que se someten a un sufrimiento grande para hacerle el favor a los padres, sin que hayan sido merecedores. O sea, es como una persona, es como un alma que no tiene ningún karma de limitación, pero decide limitarse para poderle darle una oportunidad a unos padres para que con el cuidado amoroso desarrollen la capacidad de amor. O sea que todo eso es muy... ¿Me entendéis? No hay normas. Bueno, pues se ha terminado. Una pregunta. Espera. ¿Se puede saber en tu carta natal los hijos que tenías que tener? Sí. ¿Cómo? Ya hablaremos de eso en otro momento. Claro que se puede ver.
También se puede saber las partes del padre y de la madre que pasan al hijo mediante la carta. Es decir, hay que veces que pasa un ascendente o pasa también... Se sabe mayormente la herencia física. La herencia mental no existe, ni la herencia emocional tampoco, ¿eh? Pero la herencia física sí que... La herencia del cuerpo sí que es verdad. Porque de hecho, claro... Pero, o sea, unos hijos de padres de cuerpos enfermos heredan la deficiencia de los padres. Ahora, lo que no se hereda es la inteligencia. O sea, ¿me entiendes lo que te quiero decir? Un hijo puede ser muy inteligente de unos padres muy tontos. Y puede nacer un hijo tonto inteligentemente de unos padres muy listos. Sí, que el vehículo mental no se hereda, ni el vehículo emocional, no solamente se hereda el energético y el físico. Por eso los médicos recomiendan que para tener hijos, cuanto más joven sea el cuerpo de la mujer, mejor. Por eso dicen los médicos que a partir de 35 años hay riesgo, porque en la medida que el cuerpo físico de mujer se envejece, tiene más problemas. Y en medida que el vehículo físico de mujer es más joven, tiene menos enfermedades. Recomiéndalo, tú coges cualquier medicamento y te dice el médico, mujeres embarazadas, abstenerse. No hay ningún medicamento que una mujer embarazada pueda tomar.